¿Alguna vez te has preguntado si Dios realmente tiene algo que decir sobre lo que sucede en la intimidad de tu hogar, en la privacidad de tu habitación, en los momentos más personales de tu vida conyugal? ¿Alguna vez te has sentado a pensar si la Biblia, ese libro eterno e infalible que contiene la palabra viva de Dios, habla sobre la sexualidad dentro del matrimonio con la misma claridad con que habla sobre la oración, el perdón o la salvación? Porque te digo algo esta noche, y quiero que lo escuches con atención, con el corazón abierto y sin prejuicios religiosos que a veces nos impiden ver la verdad completa de Dios. La Biblia no es un libro tímido. La Biblia no es un libro que evita los temas difíciles. La Biblia es la palabra de Dios. Y Dios, que creó al ser humano, que diseñó el cuerpo humano, que estableció el matrimonio desde el principio de los tiempos, tiene mucho que decir sobre la intimidad entre un hombre y una mujer dentro del pacto sagrado del matrimonio. Y hoy quiero hablar contigo sobre algo que muchos predicadores evitan. Algo que muchos pastores susurran en privado pero no se atreven a abordar desde el púlpito. Algo que millones de parejas cristianas se preguntan en silencio, con culpa, con confusión, con dudas que nadie les ha resuelto desde la palabra de Dios. Quiero hablar sobre lo que la Biblia revela acerca de la intimidad sexual en el matrimonio, específicamente sobre una práctica que genera tanta controversia dentro del cuerpo de Cristo, que divide congregaciones dentro del cuerpo de Cristo, que divide congregaciones, que llena de vergüenza a parejas que aman a Dios y quieren honrarlo en cada área de su vida. Pero antes de llegar ahí, necesito que entiendas el contexto más amplio. Necesito que veas el panorama completo. Porque no podemos hablar de la intimidad matrimonial sin hablar primero de la guerra espiritual que rodea todo lo que Dios ha creado como bueno. No podemos hablar del sexo en el matrimonio sin hablar primero de Satanás, que ha distorsionado, corrompido y ensuciado todo lo que Dios diseñó con propósito y belleza. Y no podemos hablar de ninguno de estos temas sin hablar de la palabra de Dios como nuestra única fuente de autoridad, nuestra única brújula, nuestra única luz en medio de la oscuridad de una cultura que ha perdido completamente el norte moral. Así que acompáñame en este viaje. Abre tu corazón. Deja a un lado la vergüenza religiosa que no viene de Dios, sino de tradiciones humanas que a veces han mal interpretado las Escrituras. Y también deja a un lado la permisividad cultural que nos dice que todo está bien, que no hay límites, que el placer es el único criterio para determinar lo que es correcto. Porque la verdad, como siempre, está en la palabra de Dios, y esa verdad nos hace libres. Génesis capítulo 1, versículo 27 dice: Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, Dios los creó. Dios diseñó el cuerpo humano. Dios diseñó la capacidad de sentir placer. Dios diseñó la atracción entre el hombre y la mujer. Nada de esto fue una concesión. Nada de esto fue una concesión. Nada de esto fue algo que Dios toleró a regañadientes. La sexualidad humana fue diseñada por Dios. Y cuando Dios terminó de crear todo, incluyendo al hombre y a la mujer, la Biblia dice en Génesis 1, versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. ¿Escuchaste eso? Bueno en gran manera. No simplemente bueno, no apenas aceptable, bueno en gran manera. No apenas aceptable, bueno en gran manera. El cuerpo humano, con toda su complejidad, con toda su capacidad para el placer y la intimidad, fue declarado por Dios mismo como bueno en gran manera. Esto es fundamental para entender todo lo que vamos a hablar hoy. Dios no creó la sexualidad como algo sucio, como algo vergonzoso, como algo que debemos tolerar pero nunca disfrutar. Pero nunca disfrutar. La creó como algo hermoso, como algo sagrado, como algo que, dentro del contexto correcto, glorifica su nombre. ¿Y cuál es ese contexto correcto? El matrimonio. Hebreos 13. Versículo 4 dice: honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Aquí tenemos dos verdades simultáneas que no podemos separar.
Primera verdad: el matrimonio es honroso, y el hecho matrimonial, la intimidad sexual entre esposo y esposa, no tiene mancha, es limpio, es puro, es sagrado. Segunda verdad: fuera del matrimonio, la actividad sexual trae juicio. Estas dos verdades deben coexistir en nuestra comprensión de la sexualidad humana desde una perspectiva bíblica. Ahora bien, ¿por qué hay tanta confusión sobre este tema dentro del cuerpo de Cristo? ¿Por qué tantos creyentes sinceros se sienten culpables por cosas que Dios nunca declaró pecado? ¿Y por qué al mismo tiempo tantos otros se permiten cosas que Dios claramente no aprueba, usando la libertad como excusa para la licencia? La respuesta está en la guerra espiritual. Está en la estrategia de Satanás para destruir el matrimonio, que es la institución más fundamental que Dios estableció en la tierra. Permíteme hablarte de Satanás por un momento. No como un personaje de ficción, no como un símbolo del mal, sino como el ser real, poderoso y malicioso que la Biblia describe. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esta es la realidad espiritual que rodea cada matrimonio cristiano. Hay un enemigo que está buscando activamente la manera de destruirte, y una de sus estrategias favoritas, una de las más efectivas, es atacar la intimidad matrimonial. ¿Cómo lo hace? Lo hace de dos maneras opuestas, y ambas son igualmente destructivas. Por un lado, Satanás intenta hacer que los creyentes vean la sexualidad como algo sucio, vergonzoso e indigno de personas espirituales. Esta estrategia religiosa del enemigo: convencer a los creyentes de que la santidad significa la supresión de la sexualidad, que una pareja verdaderamente espiritual debe minimizar la intimidad física, que el placer sexual es sospechoso y que cualquier expresión de deseo dentro del matrimonio es carnal y debe ser reprimida. Esta mentira ha destruido matrimonios. Ha llenado de frialdad los lechos matrimoniales de personas que aman a Dios. Ha creado parejas que viven como compañeros de cuarto en lugar de como esposos y esposas unidos por Dios. Y por otro lado, Satanás usa la estrategia completamente opuesta. Intenta hacer que los creyentes adopten los estándares del mundo, que abandonen los límites bíblicos, que justifiquen cualquier práctica con el argumento de que todo está permitido entre esposos. Esta estrategia usa la libertad cristiana como trampa, convirtiendo la gracia en libertinaje y el amor conyugal en algo que ya no refleja el carácter de Dios. Ambas estrategias tienen el mismo objetivo. Destruir lo que Dios diseñó. Y para resistir a ambas necesitamos regresar a la palabra de Dios con honestidad, con humildad y con un corazón dispuesto a recibir la verdad completa, aunque sea incómoda. Quiero llevarte ahora al libro de Cantares. Este libro, también conocido como el Cantar de los Cantares de Salomón, es uno de los más malentendidos de toda la Biblia. Algunos lo han alegorizado completamente, insistiendo en que es únicamente una metáfora de la relación entre Cristo y la iglesia, y aunque hay dimensiones espirituales en su significado, también es innegable que en su nivel más literal describe la intimidad apasionada entre un hombre y una mujer. La iglesia primitiva debatió si este libro debería estar en el canon de las Escrituras, precisamente porque su contenido es tan explícitamente sensual, pero fue incluido. Fue inspirado por el Espíritu Santo. Y eso nos dice algo profundo. Dios quería que su pueblo tuviera un libro que hablara abiertamente sobre la belleza y la pasión de la intimidad matrimonial. Cantares capítulo 4, versículos 1 al 7 describe al esposo admirando el cuerpo de su esposa con un detalle poético extraordinario. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí, eres bella, tus ojos entre tus guedejas como de paloma. Y continúa describiendo cada parte de su cuerpo con admiración y deseo. Esto no es pornografía, esto es la palabra de Dios. Esto es Dios mismo, diciéndonos que la admiración del cuerpo del cónyuge
El deseo hacia tu esposo o tu esposo es algo que él no solo tolera, sino que celebra. Pero quiero ir más específicamente al capítulo 2, versículo 3 del Cantar de los Cantares, porque aquí encontramos algo que muchos comentaristas bíblicos han señalado como una referencia a la intimidad oral. El texto dice: como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Ahora bien, este es un lenguaje poético y metafórico, como es característico de todo el libro. Pero muchos eruditos bíblicos serios, entre ellos comentaristas como G. Lloyd Carr, Tremper Longman III y otros, han señalado que este versículo, junto con otros pasajes del mismo libro, sugiere una intimidad que incluye el contacto oral entre los esposos. Y luego en el capítulo 4, versículo 16, la esposa dice: levántate, Aquilón, y ven, Austro, soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas. Venga mi amado a su huerto, y coma de su dulce fruta. Y en el capítulo 5, versículo 1, el esposo responde: yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. He recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, he bebido mi vino y mi leche. Los eruditos señalan que la metáfora del huerto en el Cantar de los Cantares es consistentemente una referencia al cuerpo femenino, y la invitación a comer del fruto, y la respuesta del esposo diciendo que ha comido y bebido, sugieren una intimidad que va más allá del coito convencional. Ahora bien, esto significa que la Biblia está explícitamente aprobando el sexo oral en el matrimonio. No podemos ser dogmáticos al respecto porque estamos hablando de lenguaje poético que admite múltiples interpretaciones. Pero lo que sí podemos decir con certeza es esto: el Cantar de los Cantares describe una intimidad matrimonial rica, variada, apasionada y celebrada por Dios mismo. Y en ningún lugar del Antiguo ni del Nuevo Testamento encontramos una prohibición específica de ninguna práctica sexual entre esposos dentro del contexto del matrimonio heterosexual. Esto es importante porque hay muchos creyentes que han sido enseñados que ciertas prácticas dentro del matrimonio son pecaminosas, y cuando se les pide que muestren el versículo bíblico que lo prohíbe, no pueden encontrarlo. No porque no hayan buscado con diligencia, sino porque ese versículo simplemente no existe. La Biblia no tiene una lista de prácticas sexuales prohibidas dentro del matrimonio. Lo que la Biblia tiene es un principio general expresado en Hebreos 13, versículo 4. El lecho matrimonial es sin mancilla. Y tiene el principio de 1 de Corintios 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ese principio, hacedlo todo para la gloria de Dios, es el criterio bíblico para evaluar cualquier práctica dentro del matrimonio. No una lista de prohibiciones específicas, sino un principio de propósito y gloria. La pregunta que una pareja cristiana debe hacerse no es: ¿está esto en la lista de cosas prohibidas?, sino: ¿esto glorifica a Dios? Si esto edifica nuestra relación, ¿esto expresa amor, respeto y honor mutuo? ¿Esto nos acerca o nos aleja como pareja? Pero ahora necesito hablarte de algo más profundo. Necesito hablarte de la guerra espiritual que rodea específicamente la intimidad matrimonial. Porque Satanás sabe que el matrimonio es una imagen de la relación entre Cristo y la iglesia. Lo dice claramente Efesios 5, versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El matrimonio no es simplemente una institución social o un arreglo práctico. Es una imagen sagrada, un sacramento viviente, una representación en carne y hueso de la relación entre el Salvador y su pueblo redimido. Y precisamente porque el matrimonio tiene ese significado sagrado, Satanás lo odia con una ferocidad que no tiene paralelo en ninguna otra área de su actividad. Cuando Satanás destruye un matrimonio, no solo destruye una familia, destruye una imagen de Cristo, oscurece una representación del Evangelio, daña el testimonio del cuerpo de Cristo ante el mundo.
Y cuando Satanás logra introducir confusión, vergüenza, frialdad o perversión en la intimidad matrimonial, ha logrado corromper uno de los aspectos más íntimos y sagrados de esa imagen. Déjame contarte algo que he visto en décadas de ministerio. He hablado con miles de parejas. He recibido cartas de millones de personas alrededor del mundo. Y una de las quejas más comunes, una de las fuentes de dolor más recurrentes en los matrimonios cristianos, es la confusión sobre la intimidad sexual. Es la confusión sobre la intimidad sexual. Parejas que se aman profundamente, que oran juntos, que sirven en la iglesia, que leen la Biblia, pero que en el área de la intimidad física están atrapadas en uno de dos extremos, igualmente dañinos, o una frigidez religiosa que no tiene base bíblica, o una permisividad que ha importado del mundo prácticas que degradan y deshonran. Y en medio de esta confusión, el enemigo trabaja. En medio de esta confusión, el matrimonio se debilita. En medio de esta confusión, el amor conyugal se enfría, los resentimientos crecen, las tentaciones externas se vuelven más atractivas, y lo que Dios diseñó como un vínculo sagrado e irrompible comienza a fracturarse. Por eso este tema no es trivial. Por eso este tema no es secundario. Por eso necesitamos abordarlo con la seriedad, la honestidad y la autoridad de la palabra de Dios. Volvamos a 1 de Corintios. Este libro fue escrito a una iglesia que vivía en una de las ciudades más moralmente corruptas del mundo antiguo. Corinto era famosa por su libertinaje sexual. El templo de Afrodita en Corinto tenía miles de prostitutas sagradas. La ciudad era tan conocida por su inmoralidad que el término corintizar se convirtió en sinónimo de conducta sexual inmoral en el mundo grecorromano. Y es a esta iglesia, en este contexto, que Pablo escribe algunas de las palabras más importantes sobre la sexualidad matrimonial en toda la Biblia. 1 de Corintios capítulo 7, versículos 2 al 5 dice: pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volved a juntaros en uno, para que no os tente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Este pasaje es extraordinariamente revelador. Primero, Pablo establece que dentro del matrimonio existe un deber conyugal, una obligación de satisfacer las necesidades íntimas del cónyuge. Segundo, establece el principio de mutualidad. El cuerpo del esposo pertenece a la esposa, y el cuerpo de la esposa pertenece al esposo. No hay jerarquía en la intimidad. No hay yo decido y tú obedeces. Es una relación de entrega mutua, de servicio mutuo, de amor expresado físicamente de manera recíproca. Tercero, y esto es crucial, Pablo advierte explícitamente que negarse a la intimidad matrimonial, excepto en casos de mutuo acuerdo para la oración, abre una puerta a la tentación de Satanás. ¿Escuchaste eso? El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que la falta de intimidad en el matrimonio es una oportunidad que Satanás aprovecha. Esto significa que mantener una vida íntima, activa y satisfactoria en el matrimonio no es solo una cuestión de placer personal. Es una estrategia espiritual de defensa contra el enemigo. Es parte de la armadura de Dios en el contexto matrimonial. Ahora bien, ¿cómo se relaciona todo esto con la pregunta específica sobre el sexo oral en el matrimonio? Permíteme ser directo contigo, porque creo que te mereces honestidad y claridad desde la palabra de Dios, no evasión ni ambigüedad. La Biblia no prohíbe el sexo oral entre esposos. Punto. No hay ningún versículo, en ningún libro de la Biblia, en ninguna traducción, que diga que esta práctica está prohibida dentro del matrimonio. Los que afirman lo contrario están añadiendo a la palabra de Dios, y la Biblia tiene palabras muy serias sobre quienes añaden a sus mandamientos. Apocalipsis 22, versículo 18 dice: si alguno añadiere a estas cosas,
Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Pero al mismo tiempo, la ausencia de una prohibición específica no significa que todo está automáticamente bien en todas las circunstancias. El principio bíblico que ya mencioné, hacedlo todo para la gloria de Dios, junto con otros principios bíblicos sobre el amor, el respeto, el honor mutuo y la santificación, nos dan una guía más completa que una simple lista de prohibiciones. Déjame darte los principios bíblicos que deben guiar a una pareja cristiana en su intimidad, incluyendo cualquier práctica específica que estén considerando. El primer principio es el del amor sacrificial. Efesios 5, versículo 25 dice: Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor que Dios describe para el matrimonio no es un amor que exige, que presiona, que manipula o que coacciona. Es un amor que se entrega, que sirve, que considera las necesidades del otro por encima de las propias. Cualquier práctica sexual que sea impuesta, que cause daño físico o emocional, que sea el resultado de presión o manipulación, viola este principio fundamental. Viola este principio fundamental, independientemente de si existe o no una prohibición específica en las Escrituras. El segundo principio es el del honor mutuo. Primera de Pedro 3, versículo 7 dice: Vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El honor en el matrimonio no se detiene en la puerta de la habitación. El honor que Dios exige de los esposos hacia sus esposas se extiende a cada aspecto de la relación, incluyendo la intimidad física, una práctica que degrada, que humilla, que trata al cónyuge como un objeto en lugar de como una persona creada a imagen de Dios. Viola este principio. El tercer principio es el del consentimiento mutuo. Ya lo vimos en 1 Corintios 7, versículo 5, donde Pablo habla de mutuo consentimiento. Este principio es fundamental. En el matrimonio cristiano, la intimidad sexual debe ser siempre una expresión de amor mutuo y consentimiento mutuo, no una obligación impuesta, no una deuda que se paga a regañadientes, sino una expresión libre y gozosa de amor conyugal que ambos esposos desean y disfrutan. El cuarto principio es el de la santificación. El cuarto principio es el de la santificación. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 3 al 5 dice: Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia sionaria de honor, no en pasión de concupiscencia situtain, como los gentiles que no conocen a Dios. La santificación en el matrimonio significa que la intimidad entre esposos debe ser expresada de una manera que refleje el carácter de Dios, que exprese amor genuino, que edifique la relación y que diferencie al matrimonio cristiano de la sexualidad meramente carnal y egoísta del mundo. Y el quinto principio es el de la libertad en Cristo. Gálatas 5, versículo 1 dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dentro del matrimonio, dentro de los principios bíblicos que acabamos de mencionar, los esposos tienen libertad. No están sujetos a las tradiciones religiosas humanas que no tienen base en las Escrituras. No tienen que vivir con culpa por cosas que Dios nunca declaró pecado. Cristo los ha hecho libres, y esa libertad se extiende a la intimidad matrimonial. Ahora bien, quiero hablar sobre algo que me preocupa profundamente, y es la manera en que muchos creyentes han llegado a sus ideas sobre la intimidad matrimonial, no a través de un estudio serio de las Escrituras, no a través de la guía del Espíritu Santo, sino a través de la pornografía, a través de la cultura popular, a través de conversaciones con personas que no tienen una perspectiva bíblica. Y esto es extremadamente peligroso.
La pornografía es una de las armas más poderosas que Satanás usa en nuestra generación para destruir el matrimonio y corromper la sexualidad humana. Jesús dijo en Mateo 5, versículo 28. Versículo 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La pornografía no es simplemente entretenimiento adulto. Es adulterio en el corazón, es una traición al cónyuge. Es una puerta abierta al enemigo en el matrimonio. Es una distorsión de la sexualidad que Dios diseñó para ser exclusiva y sagrada dentro del matrimonio. Y una de las cosas más dañinas que hace la pornografía es crear expectativas irreales sobre la intimidad, incluyendo presionar a los cónyuges para que participen en prácticas que no desean. Usando lo que vieron en la pornografía como referencia de lo que es normal o esperado, esto viola todos los principios bíblicos que acabamos de mencionar. Viola el amor sacrificial, el honor mutuo, el consentimiento genuino y la santificación. Si hay alguien escuchándome hoy que está lidiando con una adicción a la pornografía, necesito decirte algo con todo el amor y la autoridad de la palabra de Dios. Esto no es simplemente un mal hábito. Esto es una fortaleza espiritual que el enemigo ha levantado en tu vida. Esto está destruyendo tu capacidad de amar a tu cónyuge de la manera que Dios diseñó. Y necesitas buscar ayuda, no solo fuerza de voluntad, sino consejería espiritual, rendición de cuentas y el poder del Espíritu Santo para romper esa cadena. Primera de Corintios 6, versículo 18 al 20 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Esta es una de las verdades más extraordinarias de todo el Nuevo Testamento. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en tu cuerpo. Esto tiene implicaciones profundas para cómo usas tu cuerpo, para cómo tratas el cuerpo de tu cónyuge, para qué tipo de imágenes permites que entren en tu mente, que entren en tu mente. ¿Para qué tipo de prácticas introduces en tu intimidad matrimonial? Glorificar a Dios en tu cuerpo. Esa es la norma, no el placer máximo, no la satisfacción de todos los deseos, no la imitación de lo que el mundo llama normal. Glorificar a Dios en tu cuerpo, en tu intimidad, en tu matrimonio. Permíteme ahora hablar sobre la guerra espiritual de manera más específica, porque creo que hay fuerzas espirituales activas que están trabajando para destruir los matrimonios en nuestra generación de maneras que no hemos visto antes. Segunda de Corintios 2, versículo 11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos sus maquinaciones. Pero la triste realidad es que muchos creyentes sí las ignoran. Muchos creyentes viven como si la guerra espiritual fuera un concepto teológico, abstracto y no una realidad cotidiana que afecta a cada área de su vida, incluyendo su matrimonio. ¿Cuáles son las maquinaciones de Satanás en el área de la intimidad matrimonial? Déjame enumerarlas para que puedas reconocerlas cuando las veas. Primera maquinación: la frialdad progresiva. Satanás trabaja lentamente para enfriar la intimidad en el matrimonio. Comienza con el cansancio, con las ocupaciones, con las prioridades mal ordenadas. Poco a poco, la intimidad física se reduce, los esposos se distancian emocionalmente, y lo que antes era una fuente de conexión y gozo se convierte en una obligación que ambos evitan. Esta frialdad crea vulnerabilidad a la tentación, resentimiento y eventualmente separación. Segunda maquinación: la vergüenza religiosa mal colocada. Satanás usa la religión, no la fe genuina, sino la religiosidad superficial, para hacer que los creyentes se sientan culpables por deseos y prácticas que Dios nunca condenó. Esta vergüenza crea inhibición, resentimiento
y una incapacidad de disfrutar plenamente el regalo que Dios diseñó. Y paradójicamente, esta vergüenza religiosa a menudo coexiste con una completa falta de vergüenza sobre pecados reales como el orgullo, la falta de perdón o la avaricia. Tercera maquinación: la comparación con el mundo. Satanás usa la cultura, los medios de comunicación, la pornografía y las conversaciones mundanas para crear en los creyentes un descontento con lo que Dios les ha dado. Los esposos comienzan a comparar a sus cónyuges con imágenes de la cultura popular. Las esposas comienzan a sentir que no pueden competir con los estándares irreales que el mundo ha creado. Y esta comparación destruye la satisfacción, la gratitud y el amor genuino. Cuarta maquinación: la comunicación bloqueada. Uno de los mayores problemas en la intimidad matrimonial cristiana es la incapacidad de los esposos para hablar honestamente sobre sus necesidades, deseos, límites y sentimientos en esta área. Satanás usa la vergüenza, el miedo al rechazo y la falta de comunicación para crear una brecha entre los esposos que con el tiempo se vuelve insuperable. Las parejas que no pueden hablar sobre su intimidad son parejas vulnerables. Quinta maquinación: el uso de la intimidad como arma. En algunos matrimonios, uno o ambos cónyuges usan la intimidad sexual como moneda de cambio, como recompensa o castigo, como manera de ejercer control o expresar resentimiento. Esto pervierte completamente el propósito de la intimidad matrimonial y convierte algo sagrado en un campo de batalla. Primera de Corintios 7, versículo 3 es claro: el deber conyugal debe ser cumplido, no como una obligación resentida, sino como una expresión de amor. Sexta maquinación: la introducción de terceros, ya sea a través de la pornografía, de fantasías sobre otras personas, de conversaciones inapropiadas con personas fuera del matrimonio, o en los casos más graves con personas fuera del matrimonio, o en los casos más graves de infidelidad física. Satanás trabaja incansablemente para introducir a terceros en la intimidad que Dios diseñó exclusivamente para dos personas. El matrimonio bíblico es exclusivo. Génesis 2, versículo 24 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Una sola carne. Dos personas. Exclusividad total. Ahora bien, frente a todas estas maquinaciones del enemigo, ¿cuál es la respuesta del creyente? ¿Cómo protege una pareja cristiana su intimidad matrimonial de los ataques del enemigo? La primera respuesta es la oración. No me refiero simplemente a orar juntos en general, aunque eso es fundamental. Me refiero a orar específicamente por su intimidad matrimonial, a pedirle a Dios que proteja su lecho matrimonial, a pedirle que restaure lo que el enemigo ha robado, a pedirle que les dé amor genuino, deseo mutuo, comunicación abierta y una intimidad que glorifique su nombre. La oración es el arma más poderosa que tenemos contra el enemigo, y muchas parejas nunca la usan en esta área específica, porque les parece inapropiado hablar con Dios sobre su vida sexual. Pero Dios diseñó tu sexualidad. Él no se incomoda con tus oraciones en esta área. Él quiere que se la entregues. La segunda respuesta es el estudio de las Escrituras. Necesitas saber lo que la Biblia realmente dice sobre la intimidad matrimonial. No lo que la tradición religiosa ha dicho, no lo que la cultura ha dicho, sino lo que dice la palabra de Dios. Y cuando estudias las Escrituras honestamente, descubres que Dios tiene una visión de la sexualidad matrimonial que es mucho más rica, más celebratoria y más liberadora de lo que muchos creyentes han sido enseñados. La tercera respuesta es la comunicación honesta entre esposos. Necesitan hablar. Necesitan crear un espacio seguro donde puedan expresar sus necesidades, sus deseos, sus límites, sus miedos y sus expectativas sin juicio ni condena. Muchos matrimonios sufren en silencio por años, cuando una conversación honesta y amorosa podría transformar completamente su intimidad. La cuarta respuesta es buscar ayuda cuando la necesiten.
No hay vergüenza en buscar consejería matrimonial. No hay debilidad en admitir que necesitan orientación. Los pastores, los consejeros cristianos, los libros escritos desde una perspectiva bíblica sólida, todos estos son recursos que Dios ha provisto para ayudar a los matrimonios a prosperar. El orgullo que nos impide buscar ayuda es uno de los mejores aliados del enemigo. Y la quinta respuesta es el arrepentimiento y la restauración cuando sea necesario. Si hay pecado en su intimidad, si hay prácticas que han adoptado que no glorifican a Dios, si hay heridas que han causado, la gracia de Dios es suficiente para restaurar. La gracia de Dios es suficiente para restaurar. Primera de Juan 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Toda maldad. No hay nada tan oscuro, no hay ningún error tan profundo que la gracia de Dios no pueda perdonar y restaurar. Quiero hablar ahora sobre algo que está relacionado con este tema, pero que es igualmente importante. La diferencia entre lo que la Biblia prohíbe explícitamente en el área sexual y lo que simplemente no menciona. Porque hay una diferencia enorme entre estas dos categorías y confundirlas tiene consecuencias serias. Lo que la Biblia prohíbe explícitamente en el área sexual es claro. La fornicación, que es la actividad sexual fuera del matrimonio, está prohibida. El adulterio, que es la infidelidad al cónyuge, está prohibido. La homosexualidad como práctica sexual está prohibida. En varios textos del Antiguo y el Nuevo Testamento, el incesto está prohibido. La bestialidad está prohibida. La prostitución está prohibida. La pornografía, aunque no existía en su forma moderna en tiempos bíblicos, viola claramente el principio de Mateo 5, versículo 28. Estas prohibiciones son claras, consistentes y no están sujetas a debate entre creyentes que toman la Biblia como su autoridad. Pero dentro del matrimonio heterosexual, la Biblia no tiene una lista de prácticas prohibidas. Y esto es significativo. Porque si Dios hubiera querido prohibir el sexo oral o cualquier otra práctica específica dentro del matrimonio, habría sido muy fácil hacerlo. La ley mosaica es extraordinariamente detallada en muchas áreas. Levítico tiene regulaciones sobre prácticamente cada aspecto de la vida del pueblo de Israel. Si Dios hubiera querido decir esto está prohibido dentro del matrimonio, lo habría dicho. El silencio de la Escritura en este punto no es accidental. Es significativo. Esto no significa que todo está permitido. Es significativo. Esto no significa que todo está permitido. Ya establecimos los principios bíblicos que guían la intimidad matrimonial. Amor sacrificial, honor mutuo, consentimiento genuino, santificación y libertad en Cristo. Estos principios son suficientes para guiar a una pareja cristiana en cualquier decisión relacionada con su intimidad, sin necesidad de una lista exhaustiva de prohibiciones. Ahora bien, quiero dirigirme específicamente a algunos grupos de personas que pueden estar escuchando este mensaje, porque creo que Dios tiene una palabra específica para cada uno. Si eres una persona soltera, escúchame bien. Todo lo que hemos hablado hoy sobre la belleza y la riqueza de la intimidad sexual es algo que Dios ha reservado para el matrimonio. No es un estándar anticuado. No es una restricción arbitraria. Es la sabiduría de Dios que protege algo precioso. El sexo fuera del matrimonio, independientemente de la forma que tome, viola el diseño de Dios y tiene consecuencias espirituales, emocionales y relacionales que son reales y profundas. Si estás guardando tu pureza para el matrimonio que Dios tiene para ti, eso es honorable. Eso es obediencia. Y Dios lo ve y lo recompensa. Si estás en un matrimonio que está sufriendo en el área de la intimidad, si hay frialdad, si hay heridas, si hay confusión sobre lo que es correcto o incorrecto, quiero decirte que hay esperanza. Dios restaura, Dios sana, Dios puede transformar un matrimonio que está en crisis en algo hermoso que glorifique su nombre. Pero necesitas actuar, necesitas orar,
Necesitas comunicarte, necesitas buscar ayuda si es necesario. La restauración no llega sola. Requiere decisión, humildad y dependencia de Dios. Si estás luchando con adicción a la pornografía, ya sea hombre o mujer, joven o mayor, creyente desde hace décadas o recién llegado a la fe, quiero decirte que no estás solo. Esta es una de las luchas más comunes y más silenciadas en el cuerpo de Cristo. Y también quiero decirte que hay victoria disponible. No a través de la fuerza de voluntad humana, sino a través del poder del Espíritu Santo. La rendición de cuentas con otros creyentes de confianza. Y a veces la ayuda de consejeros profesionales. Primera de Corintios 10, versículo 13 dice: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Si eres un cónyuge que ha sido presionado, manipulado o forzado a participar en prácticas sexuales que no deseas, que te causan dolor o que violan tu dignidad, quiero decirte algo con toda la claridad y autoridad de la palabra de Dios. Eso no es amor. Eso no es lo que Dios diseñó para el matrimonio. El amor conyugal bíblico nunca fuerza, nunca manipula, nunca degrada. Si estás en esa situación, necesitas hablar con alguien de confianza. Un pastor, un consejero, alguien que pueda ayudarte a establecer límites saludables en tu matrimonio. Dios no te llama a tolerar el abuso en nombre del matrimonio. Y si eres un cónyuge que ha estado presionando, manipulando o forzando a tu pareja, necesitas arrepentirte. No solo disculparte, sino arrepentirte genuinamente, lo que significa un cambio real de actitud y comportamiento. El amor que Dios te llama a expresar hacia tu cónyuge es el amor que se describe en Primera de Corintios 13. Sufrido, benigno, no busca lo suyo, no se irrita, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el estándar. No el estándar de la pornografía, no el estándar de la cultura, sino el estándar del amor de Dios. Quiero llevar este mensaje ahora a un nivel más profundo. Quiero hablar sobre lo que significa que el matrimonio sea una imagen de Cristo y la Iglesia, y cómo esto debe transformar nuestra comprensión de la intimidad matrimonial. Efesios 5, versículos 25 al 30 dice: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia. Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella. Cristo santifica a la Iglesia. Cristo cuida y sustenta a la Iglesia. Este es el modelo para el amor del esposo hacia su esposa. No dominio, no control, no satisfacción de sus propios deseos a expensas de ella, sino entrega, santificación, cuidado y sustento. Y la Iglesia responde a Cristo con sumisión voluntaria, no forzada, no resentida, sino gozosa y libre, porque ha experimentado el amor sacrificial de Cristo y confía completamente en Él. Así también la esposa responde al amor genuino de su esposo con una entrega que es libre y gozosa. No porque esté obligada, sino porque ha sido amada bien. ¿Ves cómo esto transforma la intimidad matrimonial? Cuando el esposo ama a su esposa como Cristo amó a la Iglesia, cuando considera sus necesidades, sus deseos, sus límites, su dignidad, cuando la trata como coheredera de la gracia de la vida, la intimidad entre ellos se convierte en un reflejo del amor de Dios. Se convierte en algo sagrado. Se convierte en algo que glorifica a Dios.
Y cuando la esposa responde con amor genuino, con confianza, con entrega libre y gozosa, también está reflejando la respuesta de la iglesia al amor de Cristo. También está participando en algo sagrado y hermoso. Esta es la visión bíblica de la intimidad matrimonial. No una lista de lo que está permitido y lo que está prohibido. Sino una relación de amor sacrificial mutuo que en su expresión más íntima refleja la relación entre Cristo y su iglesia. Y cuando entendemos esto, cuando realmente lo internalizamos, muchas de las preguntas sobre prácticas específicas se responden solas. No porque haya una respuesta automática para cada situación, sino porque los principios del amor sacrificial, el honor mutuo y la gloria de Dios nos guían con sabiduría en cada decisión. Ahora quiero hablar sobre algo que no he mencionado todavía, pero que es fundamental para entender la intimidad matrimonial desde una perspectiva bíblica. El rol del Espíritu Santo en el matrimonio. Muchos creyentes piensan en el Espíritu Santo en el contexto de la predicación, de la adoración, de los dones espirituales. Pero el Espíritu Santo también está presente en el matrimonio. Jesús dijo en Mateo 18, versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto se dice en el contexto de la oración y la comunidad de fe. Pero el principio es más amplio. Donde 2 creyentes se reúnen en el nombre de Dios, Él está presente, incluyendo en la intimidad matrimonial. Esto no es una razón para sentir incomodidad o inhibición. Al contrario, es una razón para entender que la intimidad matrimonial entre 2 creyentes puede ser una experiencia de adoración, puede ser una expresión de gratitud a Dios por el regalo que Él ha dado, puede ser un momento de conexión que va más allá de lo físico y toca lo espiritual. El Espíritu Santo también guía a los creyentes en todas las áreas de su vida, incluyendo la intimidad matrimonial. Juan 16, versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Toda la verdad. No solo la verdad teológica, no solo la verdad doctrinal, toda la verdad, incluyendo la verdad sobre cómo vivir, cómo amar y cómo expresar ese amor en cada área de la vida conyugal. Si hay preguntas en tu matrimonio sobre la intimidad que no has podido responder, si hay confusión o incertidumbre, te invito a llevarlas al Espíritu Santo en oración. Él es el Espíritu de verdad. Él puede guiarte. Él puede darte paz donde hay confusión, libertad donde hay culpa injustificada y convicción donde hay pecado real. Quiero hablar ahora sobre las señales espirituales que podemos ver en la vida cotidiana relacionadas con este tema. Porque Dios no solo habla a través de la Biblia, aunque esa es su revelación primaria y autoritativa. También habla a través de las circunstancias, a través de la paz o la falta de paz en nuestro corazón, a través de la convicción del Espíritu Santo, a través de la convicción del Espíritu Santo. Si hay una práctica en tu vida íntima que te quita la paz, que te hace sentir que algo no está bien, que te impide orar con libertad o acercarte a Dios con confianza, eso es una señal espiritual que debes tomar en serio. No necesariamente significa que esa práctica sea objetivamente pecaminosa, porque a veces la falta de paz viene de una conciencia mal informada por la religiosidad humana, más que por la palabra de Dios. Pero sí significa que necesitas buscar claridad, ya sea a través del estudio de las Escrituras, de la oración o de la consejería. Romanos 14, versículo 23 dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Este principio que Pablo aplica en el contexto de las disputas sobre la comida entre los creyentes romanos tiene una aplicación más amplia. Si haces algo con duda, con falta de convicción, con un corazón perturbado, eso en sí mismo es problemático. La intimidad matrimonial debe ser vivida con fe, con convicción, con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4, versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios como guardián de tu corazón. En el contexto de la intimidad matrimonial,
Esto significa que cuando estás en la voluntad de Dios, cuando tu intimidad está siendo vivida de acuerdo con sus principios, hay una paz que trasciende las dudas y las preguntas. Y cuando esa paz no está presente, es una señal de que algo necesita ser examinado. Permíteme hablar ahora sobre el arrepentimiento, porque creo que hay personas escuchando este mensaje que necesitan arrepentirse de algo relacionado con su sexualidad o su intimidad matrimonial. El arrepentimiento bíblico no es simplemente sentirse mal por algo. No es simplemente decir, lo siento, y continuar haciendo lo mismo. El arrepentimiento bíblico es un cambio real de dirección. La palabra griega para arrepentimiento en el Nuevo Testamento es metanoia, que literalmente significa un cambio de mente, un giro de 180 grados, no solo en las acciones, sino en el pensamiento, en los valores, en la dirección de la vida. Si has estado usando pornografía, el arrepentimiento significa dejar de usarla, bloquear el acceso, establecer rendición de cuentas, buscar ayuda. No solo decir, Dios, perdóname, y volver a hacerlo mañana. Si has estado presionando a tu cónyuge, el arrepentimiento significa cambiar radicalmente tu actitud y tu comportamiento. Aprender a amar sacrificialmente, buscar consejería si es necesario. Si has estado viviendo en frialdad e indiferencia hacia tu cónyuge en el área de la intimidad, el arrepentimiento significa hacer el esfuerzo de reconectar, de comunicarte de impormaño. Si has estado llevando culpa por cosas que Dios nunca declaró pecado, el arrepentimiento en este caso es diferente. Es el arrepentimiento de la religiosidad que ha reemplazado la gracia de Dios. El arrepentimiento de haber añadido cargas que Dios no colocó. El arrepentimiento de no haber confiado en la suficiencia de la palabra de Dios. En todos estos casos, la gracia de Dios es suficiente. Romanos 5, versículo 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Dónde abundó el pecado? Sobreabundó la gracia. No importa cuán profundo sea el hoyo en que te encuentras, la gracia de Dios es más profunda todavía. Quiero hablar ahora sobre algo que está íntimamente relacionado con todo lo que hemos discutido y que creo que es fundamental para entender la intimidad matrimonial desde una perspectiva bíblica completa. La conexión entre la intimidad física y la intimidad espiritual y emocional en el matrimonio. La Biblia usa la palabra conocer para describir la intimidad sexual. Génesis 4, versículo 1 dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. La palabra hebrea aquí es yada, que significa conocer en el sentido más profundo y completo, no simplemente un conocimiento intelectual, sino un conocimiento experiencial, íntimo, total. Esto nos dice que Dios diseñó la intimidad sexual como una expresión de un conocimiento más profundo. El conocimiento mutuo de dos personas que se han entregado completamente el uno al otro. La intimidad física en el matrimonio no es simplemente un acto biológico. Es la expresión más completa del conocimiento mutuo que dos personas pueden tener. Y esto significa que la intimidad física no puede estar separada de la intimidad espiritual y emocional, sin perder algo fundamental. Cuando los esposos oran juntos, cuando comparten sus corazones, cuando se conocen en los niveles más profundos de su ser, cuando caminan juntos con Dios, esa intimidad espiritual y emocional alimenta y enriquece la intimidad física. Y cuando la intimidad física es vivida con amor genuino, con presencia plena, con entrega total, también alimenta y enriquece la intimidad espiritual y emocional. Esto es lo que Satanás quiere destruir, no solo la intimidad física, sino la totalidad de la conexión entre los esposos. Porque cuando esa conexión es completa, cuando los esposos se conocen en todos los niveles, cuando su intimidad es física, emocional y espiritual al mismo tiempo, tienen una fortaleza que el enemigo no puede penetrar fácilmente. Eclesiastés 4. Versículos 9 al 12 dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere,
no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentarán mutuamente? Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Cordón de 3 dobleces, el esposo, la esposa y Dios. El esposo, la esposa y Dios. Cuando Dios está en el centro del matrimonio, cuando la intimidad entre los esposos incluye la dimensión espiritual, ese cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Esta es la protección que Dios provee para el matrimonio. No una lista de reglas, sino su presencia en el centro de la relación. Ahora bien, quiero abordar una pregunta que muchos se hacen y que está directamente relacionada con el tema que hemos estado discutiendo. ¿Hay alguna práctica sexual que esté absolutamente prohibida dentro del matrimonio cristiano, más allá de las prohibiciones explícitas de la Biblia? Esta es una pregunta legítima y merece una respuesta honesta. Los principios bíblicos que ya establecimos nos dan una guía. Cualquier práctica que cause daño físico real al cónyuge viola el principio del amor sacrificial y el honor mutuo. Cualquier práctica que sea realizada sin el consentimiento genuino de ambos cónyuges viola el principio del mutuo acuerdo. Cualquier práctica que introduzca a terceros, ya sea físicamente o a través de fantasías, pornografía o cualquier otro medio, viola el principio de exclusividad del matrimonio. Cualquier práctica que sea incompatible con la dignidad del cónyuge como persona creada a imagen de Dios viola el principio del honor. Más allá de estos principios, la Biblia no da una lista, y añadir a la Biblia, como ya mencionamos, es serio. La libertad que Cristo nos da dentro del matrimonio es real y debemos respetarla. Sin embargo, también quiero decir esto: la libertad en Cristo nunca es una licencia para el egoísmo. Primera de Corintios 6, versículo 12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Esta es una distinción importante entre lo que es lícito y lo que conviene, entre lo que está permitido y lo que edifica. Una pareja cristiana madura no solo pregunta: ¿está esto permitido?, sino: ¿esto nos edifica? ¿Esto fortalece nuestro amor? ¿Esto nos acerca a Dios y el uno al otro? Quiero hablar ahora sobre algo que creo que es urgente en el contexto de la iglesia de hoy: la necesidad de que los líderes de la iglesia aborden estos temas con valentía, sabiduría y fidelidad a la palabra de Dios. He predicado el evangelio durante décadas. He hablado en estadios llenos de gente alrededor del mundo. He tenido el privilegio de ver a millones de personas responder al llamado de la gracia de Dios. Y en todo ese tiempo, una de las cosas que más me ha preocupado es el silencio de la iglesia sobre temas que afectan profundamente la vida cotidiana de los creyentes. Los pastores que no hablan sobre la intimidad matrimonial desde la palabra de Dios están dejando a sus congregaciones sin guía en una de las áreas más vulnerables de la vida. Y en ese vacío, el mundo llena el espacio con sus propias respuestas, que son respuestas que no glorifican a Dios y que destruyen en lugar de edificar. No estoy diciendo que cada sermón deba ser sobre sexualidad, pero estoy diciendo que una iglesia que nunca aborda estos temas, que mantiene un silencio incómodo sobre la intimidad matrimonial, está fallando a sus familias, está dejando a las parejas sin recursos bíblicos para navegar una de las áreas más desafiantes y más importantes de la vida conyugal. Efesios 4, versículo 15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Siguiendo la verdad en amor. Hay verdades difíciles que deben ser dichas con amor. Hay temas incómodos que deben ser abordados con fidelidad. Y los líderes de la iglesia tienen la responsabilidad de hacerlo. Ezequiel 33, versículo 6 dice: pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, hiriere de él alguno, este fue tomado por su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya.
El atalaya que ve venir el peligro y no advierte al pueblo lleva responsabilidad por las consecuencias. Los pastores y líderes de la iglesia son atalayas. Y hay peligros en el área de la sexualidad y la intimidad matrimonial que están destruyendo familias en sus congregaciones, y muchos de ellos permanecen en silencio. Quiero hablar ahora sobre la restauración, porque sé que hay personas escuchando este mensaje que llevan heridas profundas relacionadas con la sexualidad. Quizás fueron abusadas en el pasado. Quizás han experimentado la traición de la infidelidad. Quizás llevan vergüenza por experiencias pasadas antes de conocer a Cristo. Quizás su matrimonio está en crisis en esta área y no saben cómo salir. Para todos ustedes, quiero proclamar la verdad de Isaías 61, versículos 1 al 3. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, oleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Esto es lo que Jesús vino a hacer, no solo para salvar almas para el cielo, sino para restaurar vidas en la tierra, para sanar los quebrantados de corazón, para liberar a los cautivos, para transformar la ceniza en gloria. Si hay ceniza en tu vida, en tu matrimonio, en tu historia sexual, Jesús puede transformarla en gloria, no porque el pasado desaparezca, sino porque el poder de la resurrección puede tomar lo que fue destruido y hacerlo nuevo. Segunda de Corintios 5, versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas, no algunas, no las fáciles, todas, incluyendo las heridas más profundas, incluyendo las vergüenzas más oscuras, incluyendo los matrimonios que parecen irrecuperables. Todas son hechas nuevas en Cristo. Déjame contarte algo que he visto en el ministerio. He conocido parejas que llegaron a la consejería al borde del divorcio, con heridas profundas en el área de la intimidad, con años de frialdad, de traición, de confusión, y he visto a Dios restaurar esos matrimonios. He visto a parejas que pensaban que era demasiado tarde descubrir que con Dios nunca es demasiado tarde. He visto el poder de la gracia transformar lo que parecía destruido en algo hermoso. No porque la restauración sea fácil, no porque no requiera trabajo, humildad, perdón y tiempo, sino porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel. Porque Dios es restaurador. Porque el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos está disponible para restaurar tu matrimonio. Efesios 3, versículos 20 y 21, dice: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Eso es lo que Dios puede hacer en tu matrimonio. No solo repararlo, no solo mantenerlo funcionando, sino hacerlo mucho más abundantemente de lo que podrías pedir o imaginar. Pero esto requiere que se lo entregues a Él, que dejes de intentar manejarlo con tus propias fuerzas, que abras cada área de tu vida, incluyendo la más íntima, a la presencia y la guía de Dios. Quiero hablar ahora sobre la obediencia, porque todo lo que hemos discutido hoy, todo el conocimiento bíblico, todos los principios, todas las promesas de restauración, solo producen fruto en la vida de alguien que decide obedecer. Juan 14, versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor a Dios se expresa en obediencia, no en sentimientos, no en emociones religiosas, en obediencia concreta, práctica, cotidiana, en el contexto de la intimidad matrimonial.
Esto significa hacer el esfuerzo de vivir según los principios bíblicos, incluso cuando es difícil, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando el enemigo pone obstáculos. Significa que el esposo que ha entendido el principio del amor sacrificial lo practica, no solo cuando es conveniente, sino especialmente cuando es costoso. Significa que la esposa que ha entendido el principio del honor y la entrega lo vive, no como una obligación resentida, sino como una expresión de amor y confianza. Significa que ambos, juntos, trabajan activamente para construir una intimidad que glorifique a Dios. La obediencia no es legalismo, la obediencia es amor. Es la respuesta natural del corazón que ha sido transformado por la gracia de Dios y que desea genuinamente vivir de una manera que honre a su Creador. Romanos 12, versículo 1 dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentar vuestros cuerpos, no solo vuestras almas, no solo vuestras mentes, vuestros cuerpos. En el contexto del matrimonio, presentar tu cuerpo como sacrificio vivo significa entregarlo a tu cónyuge con amor genuino, con generosidad, con la misma actitud de entrega que Cristo tuvo hacia la iglesia, con la misma actitud de entrega que Cristo tuvo hacia la iglesia. Este es el culto racional, no solo cantar en la iglesia el domingo, no solo orar en privado, sino vivir cada día, en cada área de la vida, incluyendo la más íntima, de una manera que sea un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Quiero ahora hacer una reflexión más amplia sobre la guerra espiritual en nuestra generación, porque creo que el contexto cultural en que vivimos hace que todo lo que hemos discutido sea especialmente urgente. Vivimos en una generación que ha experimentado una revolución sexual sin precedentes. En el espacio de pocas décadas, los estándares morales que habían guiado a la civilización occidental durante siglos han sido completamente invertidos. Lo que antes era considerado perversión ahora es celebrado como diversidad. Lo que antes era considerado sagrado ahora es burlado como represión. Lo que antes era protegido como íntimo y privado ahora es exhibido y comercializado. Y esta revolución no fue accidental. No fue simplemente el resultado de cambios culturales naturales, fue en su raíz un ataque espiritual. Fue la manifestación en la esfera cultural de la guerra espiritual que Pablo describe en Efesios 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Principados y potestades que trabajan a través de la cultura, los medios de comunicación, la educación y las instituciones sociales para redefinir la sexualidad humana de una manera que contradice el diseño de Dios. Y la Iglesia de Cristo tiene la responsabilidad de reconocer este ataque espiritual y resistirlo, no con odio ni con violencia, sino con la verdad de la palabra de Dios proclamada con amor y valentía. Segunda de Timoteo 4, versículos 2 al 4 dice: que prediques la palabra, que estés a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas en las óbulas. Ese tiempo ha llegado. Vivimos en ese tiempo. Hay maestros que dicen a las personas lo que quieren oír, no lo que necesitan oír. Hay predicadores que han abandonado la sana doctrina para ganar la aprobación de la cultura. Y en este contexto, los creyentes que se mantienen fieles a la palabra de Dios, que proclaman la verdad con amor y sin vergüenza, son más necesarios que nunca. Pero también necesitamos ser honestos sobre algo. La iglesia no siempre ha manejado bien estos temas. A veces ha caído en el extremo del legalismo, añadiendo cargas que Dios no colocó y creando culpa donde no había pecado. Y a veces ha caído en el extremo opuesto, adoptando los estándares del mundo para no parecer anticuada. Ninguno de estos extremos honra a Dios.
La fidelidad a la palabra de Dios requiere el equilibrio de la verdad y la gracia, de la libertad y los límites del amor y la santidad. Quiero hablar ahora sobre algo que creo que es fundamental para todo lo que hemos discutido: la importancia de una teología correcta del cuerpo humano. Muchos creyentes, influenciados por el dualismo griego que infiltró el pensamiento cristiano en los primeros siglos, tienen una visión del cuerpo como algo inferior al alma, como una cárcel del espíritu, como algo que debe ser dominado y suprimido en lugar de redimido y santificado. Esta no es una visión bíblica. Esta es una visión pagana que se ha disfrazado de espiritualidad cristiana. La Biblia tiene una visión completamente diferente del cuerpo humano. El cuerpo es parte integral de la persona humana, creada a imagen de Dios. El cuerpo será resucitado. Primera de Corintios 15, versículo 44 dice: ¿se siembra cuerpo animal? Resucitará cuerpo espiritual. No resucitará cuerpo espiritual. No resucitaremos como espíritus incorpóreos. Resucitaremos con cuerpos glorificados, transformados, pero cuerpos al fin. El cuerpo importa para Dios. El cuerpo tiene dignidad. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y la intimidad física entre esposos, que involucra los cuerpos de ambos, también tiene dignidad. También puede ser santa. También puede glorificar a Dios, no a pesar de ser física, sino precisamente porque es física, porque involucra los cuerpos que Dios creó y que el Espíritu Santo habita. Esta comprensión transforma la manera en que los creyentes piensan sobre la intimidad matrimonial. No como algo que toleramos porque somos humanos y tenemos necesidades, sino como algo que celebramos porque Dios lo diseñó, lo bendijo y lo declaró bueno en gran manera. Ahora bien, hay algo más que quiero abordar antes de cerrar este mensaje, y es la pregunta sobre cómo los creyentes deben responder cuando tienen diferencias de opinión sobre prácticas específicas dentro del matrimonio. Romanos 14 es un capítulo extraordinariamente sabio en este sentido. Aunque Pablo lo escribe en el contexto de las disputas sobre la comida y los días santos entre los creyentes romanos, los principios que establece tienen una aplicación más amplia. Los principios que establece tienen una aplicación más amplia. El principio fundamental es este: en áreas donde la Biblia no da una prohibición explícita, cada creyente debe actuar según su propia conciencia iluminada por el Espíritu Santo, y debe respetar la conciencia de su hermano. En el contexto del matrimonio, esto significa que si uno de los cónyuges tiene convicciones sobre una práctica específica, esas convicciones deben ser respetadas, no ignoradas, no ridiculizadas, no usadas como oportunidad para presionar. Respetadas porque la conciencia del cónyuge, aunque pueda estar mal informada, es sagrada. Y el amor conyugal genuino siempre prioriza el bienestar del otro sobre la satisfacción propia. Al mismo tiempo, si las convicciones de un cónyuge no tienen base bíblica, si son el resultado de una religiosidad mal informada más que de la guía del Espíritu Santo, también hay lugar para una conversación amorosa y honesta, para estudiar juntos las Escrituras, para buscar orientación pastoral, las Escrituras, para crecer juntos en la comprensión de lo que Dios realmente dice. El matrimonio es un proceso de crecimiento mutuo. No llegamos al matrimonio con una comprensión perfecta de todo. Crecemos juntos, aprendemos juntos, maduramos juntos. Y en esa jornada de crecimiento, la gracia, la paciencia y el amor genuino son fundamentales. Quiero hablar ahora sobre la importancia de la pureza mental en el contexto de la intimidad matrimonial. Porque la intimidad física siempre comienza en la mente. Lo que pensamos, lo que imaginamos, lo que deseamos, todo esto influye en cómo vivimos nuestra intimidad matrimonial. Filipenses 4, versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, si hay virtud alguna de alabanza, en esto pensad. Todo lo que es puro, todo lo que es amable,
todo lo que es de buen nombre. Esto es el estándar para nuestra vida mental. Y en el contexto de la intimidad matrimonial, esto significa que nuestros pensamientos, nuestros deseos y nuestras fantasías deben estar orientados hacia nuestro cónyuge, no hacia otras personas, no hacia imágenes de la pornografía, no hacia recuerdos de relaciones pasadas. La pureza mental no es represión, no es la supresión de todos los pensamientos y deseos sexuales, es la dirección de esos pensamientos y deseos hacia su destino legítimo. El cónyuge Dios te ha dado, y cuando la mente está enfocada en el cónyuge, cuando los pensamientos y deseos están orientados hacia esa persona específica, la intimidad matrimonial se enriquece enormemente, porque la intimidad más profunda no es solo física. Es la unión de dos personas que se conocen completamente, que se desean mutuamente, que se pertenecen el uno al otro en todos los niveles de su ser. Quiero ahora hablar sobre las advertencias bíblicas que muchos creyentes ignoran en el área de la sexualidad. No las prohibiciones que ya conocen, sino las advertencias más sutiles, las que tienen que ver con actitudes del corazón más que con actos específicos. Primera de Juan 2, versículo 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Estas tres categorías describen las raíces de la tentación sexual en todas sus formas. Los deseos de la carne son los deseos físicos que, cuando no están bajo el señorío de Cristo, buscan satisfacción de cualquier manera disponible sin considerar los límites de Dios ni el bienestar del prójimo.